En este tutorial te voy a presentar ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método o la técnica del factor común monomio. Bien, el primer polinomio entonces es el siguiente, 10b menos 30ab al cuadrado. Entonces recuerda, cuando nos piden factorar o factorizar o realizar la factorización de un polinomio, lo que queremos es encontrar unas expresiones algebraicas que al multiplicarlas entre ellas den como resultado este polinomio. ¿Sí? Esa es la factorización, descomponer un polinomio en sus respectivos factores. Y una de las técnicas o métodos de factorización es el factor común. Bien, entonces para realizar este proceso aplico lo siguiente. Lo primero que tengo que analizar cuando busco el factor común es lo que se repite. ¿Qué términos se repiten en todos los términos del polinomio? Puede ser a veces un factor común numérico, a veces solamente un factor común literal, o sea, letras, y a veces una combinación de ambos. Entonces, empiezo analizando el factor común numérico, es decir, ¿hay algún número que se repita en los términos del polinomio? Bueno, observa que este polinomio tiene dos términos, ¿sí? El término 10b y el término 30ab al cuadrado, que están conectados a través de la resta. Entonces, a primera vista, pues observando los coeficientes de los términos, no hay un número que se repita. Por un lado tengo el 10 y por otro lado tengo el 30. Pero cuando pasa eso, recuerda que lo que tú debes hacer es calcular el máximo común divisor entre estas cantidades, es decir, entre el 10 y el 30, que son precisamente, repito, los coeficientes de los términos que forman el polinomio. Aquí no interviene el signo negativo, ¿sí? Hago el análisis como que fueran siempre positivos. Ahora, para encontrar el máximo común divisor, una técnica que yo le aplico normalmente es la siguiente, para no tener que realizar la tabla de descomposición en factores primos. Bien, observo cuál es el número menor, en este caso es el 10. Ahora reviso si el otro número se puede dividir exactamente para 10. Acuérdate que las divisiones siempre deben ser exactas, ¿ya? Entonces 30 dividido para 10 sí me da un resultado exacto, que sería 3. Cuando pasa eso, entonces concluyo que el máximo común divisor entre estos dos números es justamente el 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 10 viene a ser el mayor número que divide tanto al 10 como al 30. Si tú vas analizando, ambos números se pueden dividir para 2 porque son pares, pero no es el número más alto. Podemos dividir también para 5, pero tampoco es el más alto. El más alto es en este caso el 10. Puedes apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos de los números si tú lo necesitas. Bueno, ese 10 entonces representa el factor común numérico. Perfecto. Ahora voy al siguiente paso, que es determinar si hay o no factor común literal. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que hay alguna letra o letras que se repitan en todos los términos del polinomio. Entonces voy a hacer ese análisis y preferiblemente lo hago en orden alfabético para no olvidarme de ninguna letra. Bueno, observo que tengo la presencia de la letra A, pero esta letra A solo está presente en el segundo término, no está en el primer término. Por lo tanto, como no se repite, no forma parte del factor común. Y ahora observo la presencia de la letra B, la cual está presente en los dos términos del polinomio. Entonces, como esa letra está presente en ambos términos, es decir, si se repite, entonces sí debe formar parte del factor común. Es decir, aquí hay también factor común literal. Pongo aquí la letra B y ahora tengo que analizar cuál es el exponente que debe tener esta letra. La norma me indica trabajar con el menor exponente con el que aparezca la letra B en el polinomio. Fíjate que esta letra B tendría exponente 1, no se lo escribe, pero sobreentendemos que tiene exponente 1 y aquí B al cuadrado. Por lo tanto, menor exponente es esta B.
Por lo tanto, así es como quedaría nuestro factor común, 10b. Perfecto. Calculado el factor común, entonces abro aquí paréntesis y el proceso continúa dividiendo cada término del polinomio para el factor común. ¿Sí? En estos primeros ejercicios voy a hacer el proceso, lo voy a escribir para que tú lo entiendas muy bien. Lo ideal es que lo vayas haciendo mentalmente, que de hecho lo vamos a aplicar en los últimos ejercicios de este tutorial. Entonces mira, tengo el primer término que es 10b y este término lo divido para el factor común que es 10b. ¿Qué pasa al resolver esta división de monomios? Como tengo exactamente lo mismo en el numerador y en el denominador, esto directamente se simplifica. Y cuando se simplifica todo, recuerda que el resultado es 1, no 0. Ten cuidado con ese detalle. Bien, ese 1 entonces debo escribirlo aquí en el paréntesis. Continúo, aquí tengo el signo de resta, pongo aquí también el signo de resta y ahora tomo el segundo término, este 30ab al cuadrado, entonces lo escribo aquí, 30ab al cuadrado y esto lo divido para el factor común, 10b. Perfecto, vamos a hacer ahora sí la división. Como ya no son iguales el numerador y el denominador, tengo que ir en orden. Primero divido los coeficientes de estos términos. Mira, puedo aplicar lo siguiente. La décima 1 y la décima de 30 es 3. Ya está dividida la parte numérica, ¿sí? Después voy con la letra A. Bueno, puedo poner ya directamente la respuesta en la parte numérica. 3 dividido para 1 va a ser igual a 3. Voy con la letra A. La letra A solo aparece en el numerador, no hay letra A en el denominador, entonces simplemente aquí le copio. Y ahora divido la letra B. Siempre tengo que hacer divisiones que tienen la misma base cuando analizo la parte literal. Entonces, al dividir tengo una división de potencias de la misma base. La norma me indica mantener la base, restar exponentes. Siempre el exponente que esté en el numerador menos el del denominador. Tendría 2 menos 1. ¿Sí? Porque el exponente de esta vez es 1 y 2 menos 1 es igual a 1 y esa queda la solución 3ab y esa respuesta la coloco aquí. Cierro el paréntesis y verifico que todo esté bien. Como el polinomio tiene dos términos, entonces dentro del paréntesis tiene que haber dos términos. Bien, fíjate un detalle. Cuando tú realizas estas divisiones, siempre el denominador tiene que simplificarse completamente. Aquí la simplificación es 1, aquí esta b también es como que desaparece porque al hacer la división nos queda únicamente en el numerador. ¿Sí? El denominador siempre tiene que simplificarse a 1 cuando está bien calculado, ¿sí?, el factor común. Lista, esto sería entonces nuestra solución. Esta es la factorización. Mira, este polinomio entonces se ha descompuesto en dos factores. ¿Sí? Este es el primer factor, el monomio 10b, de ahí el nombre de este caso, factor común monomio. ¿Sí? Siempre vamos a tener un monomio que va a ser el primer factor y todo este paréntesis, todo este polinomio es el segundo factor, el 1 menos 3ab. ¿Sí? Entonces hemos obtenido dos factores. Recuerda que hay que verificar que lo que esté dentro del paréntesis no se pueda seguir factorando. Mira, en este caso, como ya está el 1 aquí, inmediatamente y el factor común numérico va a ser 1. Entonces ya no hay nada más que hacer, no hay repetición de letras, por lo tanto ya no puedo hacer nada. Y mentalmente tú puedes aplicar la propiedad distributiva haciendo la multiplicación y verificar que al multiplicar estos factores el resultado tiene que darte este polinomio. Mira, 10b por 1 es igual a 10b, más por menos menos, 10b por 3ab, multiplico los coeficientes, 10 por 3 es 30, la letra a no tengo con qué multiplicar, quedaría a, y después multiplico b por b, que es un producto de potencias de la misma base, mantengo la base, sumo exponentes, 1 más 1, 2. Entonces, al realizar esta multiplicación mentalmente, obtengo este polinomio, por lo tanto, eso me confirma que el proceso de factorización es correcto.
En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio 12x cuadrado y menos 18x cuadrado y al cubo. Entonces tengo un polinomio con dos términos, es decir, un binomio. Entonces voy a aplicar este método del factor común monomio, y para ello primero empiezo analizando si hay un factor común numérico, es decir, hay un número que esté presente en los dos términos del polinomio. Sí, recuerda que para ello lo que tú tienes que analizar son los coeficientes, es decir, entre este 12 y este 18. Entonces, a primera vista, obviamente no hay un número que se repita, pero en estos casos, entonces, tú tienes que calcular el máximo común divisor entre estas dos cantidades, entre el 12 y el 18. Entonces, mira, una técnica que es la que yo ocupo para evitar realizar toda la descomposición en factores primos es la siguiente. Tomo el número más pequeño, el 12. Ahora reviso, 18, ¿puedo dividir para 12? O sea, sí puedo dividir, pero la respuesta no sería un número exacto, la respuesta sería un decimal. Entonces, ¿qué me indica eso? Que el número 12 no es el máximo común divisor. Pero con eso yo también puedo saber que el máximo común divisor tiene que ser un número menor a 12. No puede ser mayor que 12. Tendrá que ser menor a 12. Entonces analicemos, por ejemplo, la pregunta que nos guía sería, ¿cuál es entonces el número más alto que divide tanto al 12 como al 18? Y si hacemos este análisis nos vamos a dar cuenta que el número más alto que los divide es el 6. ¿Sí? Porque mira, el 12 y el 18 puedes dividir para 2, ya que son números pares, pero no es el número más alto. Estos dos números también puedo dividir para 3, no habría problema, pero tampoco es el más alto. Si reviso bien, ambos números también puedo dividir para 6, y de allí ya no hay ningún otro número que les divida exactamente. Recuerda que siempre hablamos de divisiones cuyo resultado sea un valor exacto, un entero, nada de decimales. ¿Sí? Entonces no hay un número mayor a 6 que les divida a ambos. ¿Sí? Por ejemplo, el 9 le divide al 18, pero no le divide al 12. ¿Ya? Listo. Después, conforme resolvamos el ejercicio, también podemos verificar que hemos calculado bien este factor común numérico. Bien, entonces escribo aquí el 6. El siguiente paso, analizar el factor común literal. Es decir, ¿hay alguna letra o letras que se repitan en el polinomio? Bien, justamente vamos a hacer ese análisis. Observo que en el polinomio hay dos letras, la letra X y la letra Y. En orden alfabético. Letra X tengo en este término y también tengo en este término, por lo tanto, como si se repite, tiene que formar parte del factor común. Escribo aquí la letra X y ahora debo analizar cuál es el exponente que debe tener la letra X. La norma me indica poner el menor exponente, pero ¿qué pasa en este ejercicio? Si observo, ambas letras X tienen el mismo exponente, entonces no tengo un número mayor que otro o menor que otro. Simplemente copio este exponente. Tendría entonces X al cuadrado. Listo. La otra letra que tengo que analizar es la letra Y, que también observo que está presente en los dos términos del polinomio. Como se repiten todos los términos, entonces la letra Y también forma parte del factor común. Escribo aquí la letra Y y analizo el exponente. Mira, en este caso tengo esta Y que se sobreentiende que tiene exponente 1, que no se lo escribe, ¿verdad? Y por este lado tengo Y elevado al cubo. Aquí sí tengo exponentes diferentes. En ese caso debo tomar el menor exponente, que justamente sería este, Y elevado a la 1, entonces se queda así, Y, ya se entiende que el exponente es 1. Listo, ya tengo el factor común. Continúo el proceso, entonces abro paréntesis y ahora empiezo a hacer las divisiones. En esta ocasión también voy a escribir las divisiones. En el siguiente ejercicio ya haremos ese proceso en forma mental. Entonces, mira, tomo el primer término, que es 12 X al cuadrado Y, y este término tengo que dividirle para el factor común, que es 6X cuadrado Y. Listo, entonces voy haciendo despacio esta división. Primero los coeficientes. Entre el 12 y el 6 puedo simplificar. La sexta 1, la sexta de 12 2.
sino simplemente 12 dividido para 6, eso es igual a 2. Ya pongo aquí el 2. Ahora voy con la parte literal. Recuerda que solo puedes dividir aquello que tiene la misma base. Entonces voy a dividir lo que tiene la letra X. Tengo X al cuadrado para X al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? Como son exactamente iguales, se simplifica. Es decir, que no necesito escribir la letra X. Porque esa división me da como resultado el 1, que tampoco necesito escribirlo. ¿Y qué pasa con la letra Y? Tengo que dividir Y para Y. Como son exactamente iguales, se simplifica. Recuerda que al simplificarse nos daría 1. Entonces tampoco requiero escribir la letra Y en la solución. Y entonces la respuesta de esta división es simplemente el número 2. Lo escribo aquí entonces ya en el paréntesis. Muy bien. Tengo aquí el signo de resta. Pongo el signo de resta o el signo que corresponda. Ya depende de cada ejercicio. Ahora tomo el siguiente término, que es 18x cuadrado y cubo. X al cuadrado y al cubo. Y este término lo divido para el factor común, que es 6x cuadrado y. Perfecto, vamos haciendo esa división. Lo mismo, empiezo con los coeficientes. 18 dividido para 6. Puedo hacerlo así. Sexta 1, sexta de 18. 3. Ya sabemos que 18 dividido para 6 es a 3. Pongo aquí el 3. Voy con la letra X. Tengo X al cuadrado dividido para X al cuadrado. Como son exactamente iguales, se simplifica. Y eso entonces implica que no debo escribir la letra X. ¿Qué pasa con la letra Y? Tengo que dividir Y al cubo para Y. Aquí ya tengo exponentes diferentes. Entonces mantengo la base y como es división, resto exponentes. Tendría que hacer la resta 3 menos 1. Esta Y se entiende que tiene exponente 1, lo cual da como resultado 2. Entonces tengo 3y al cuadrado y eso es lo que escribo aquí. 3y cuadrado, cierro el paréntesis y tendré aquí ya la respuesta. Aquí entonces tengo ya la factorización, es decir, los factores, las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí tienen que darme como resultado este polinomio. ¿Sí? Entonces mira, hemos obtenido nuevamente dos factores. Todo esto es un solo factor, ¿sí? Un monomio, y todo esto de acá es el segundo factor, que en este caso es un polinomio. Es una multiplicación de un monomio por un polinomio, ¿sí? Brevemente revisemos que al aplicar propiedad distributiva el resultado sea este. Mira, 6 por 2 es 12, x cuadrado y. Perfecto. Aquí más por menos es menos. 6 por 3, 18. X cuadrado, aquí no hay nada de x, entonces se copia x cuadrado. Y por y cuadrado, y al cubo. Perfecto. Última revisión, reviso que dentro del paréntesis este polinomio no se pueda seguir factorando. Mira, si hubiéramos calculado mal el factor común numérico, aquí nos podemos dar cuenta que eso trae un error, porque si esto está mal calculado significaría que aquí podríamos otra vez obtener factor común numérico. Pero en este caso, entre el 2 y el 3, el factor común numérico solo puede ser el 1. Por lo tanto, el proceso está correcto y con ello entonces hemos encontrado ya los factores o hemos realizado la factorización del polinomio. En el tercer ejercicio voy a factorar el polinomio 10 al cuadrado b menos 5 a la cuarta b al cubo más 15 a cubo b cuadrado. Bien, tengo entonces un polinomio con tres términos, un trinomio. Bien, para este ejercicio entonces ya voy a realizar los procesos un poco más directos. Ya no voy a escribir todo el proceso, vamos a agilitar, ¿sí?, el proceso de factorización. Bueno, primera parte, calcular, si es que hay desde luego, el factor común numérico. Para ello me fijo entonces en los coeficientes de los términos. Tengo aquí el 10, tengo el 5 y tengo el 15. Entonces, bueno, a primera vista no hay un número que se repite en los tres términos. Cuando pasa eso, repito, tú tienes que calcular el máximo común divisor entre estas cantidades, es decir, entre el 10, el 5 y el 15. Y mira, la técnica que yo aplico para evitar realizar toda la tabla de descomposición en factores primos es la siguiente. De los tres números tomo el menor.
5. Reviso si los otros números se pueden dividir para 5 en forma exacta. Recuerda nuevamente, las divisiones tienen que ser exactas. 10 dividido para 5 es igual a 2, valor exacto. 15 dividido para 5 es igual a 3, valor exacto. Como ambas divisiones son exactas, entonces concluyo que el máximo común divisor es el 5. ¿Sí? Es decir, el número más alto para el que puedo dividir estas tres cantidades es el 5. ¿Sí? Mira, así de fácil. Este 5 entonces lo escribo aquí, es ya el factor común numérico. Voy a analizar ahora el factor común literal, es decir, las letras. ¿Hay alguna letra o letras que se repitan en todos los términos del polinomio? Tiene que estar esa letra presente en los tres términos. Bien, por orden alfabético, bueno, primero observo que se repite la letra A y la letra B, ¿sí? O está presente la letra A y la letra B. Entonces, en orden alfabético tengo la letra A en el primer término, en el segundo término y en el tercer término. Por lo tanto, como se repite la letra A, la escribo en el factor común, pero tengo que definir un solo exponente. ¿Y qué me indica la norma? Ocupar el menor exponente que tenga la letra A en el polinomio. Mira, aquí tengo a al cuadrado, a la cuarta y al cubo. ¿Cuál es el de menor exponente? Pues este, a elevado al cuadrado. Entonces en la respuesta pongo el exponente 2. Listo. Ahora no me olvido de la otra letra. Tengo la letra B en el primer término, en el segundo término y también en el tercer término. Entonces, como la letra B se repite en los tres términos del polinomio, también forma parte del factor común. Y ahora analizo el exponente. Mira, aquí tendría b elevado a la 1, ¿se entiende eso? B elevado al cubo y b elevado al cuadrado. Entonces esta b es la que tiene el menor exponente, se queda así. Listo, ya tengo el factor común. A continuación entonces abro paréntesis y ahora sí vamos a ir haciendo las divisiones en forma mental. Y para ello tenemos que ir en orden. Mira, para dividir el primer término para el factor común, primero empiezo con los coeficientes. 10 dividido para 5, eso es igual a 2. Después voy con las letras, ¿sí? Solo puedo dividir lo que tiene la misma base. A al cuadrado dividido para A al cuadrado, eso será igual a 1 porque se simplifican. No debo escribir la letra A. Si divido B para B, la respuesta es 1. No quiero escribir la letra B. Se queda entonces como respuesta el 2. Perfecto. Aquí tengo menos, pongo menos. Ahora tomo el segundo término y empiezo a dividir. Siempre divides con respecto al factor común. Mira, 5 dividido para 5 es igual a 1. Voy a poner este 1 por el momento, ¿ya? Voy con las letras. Letra A. A elevado a la cuarta dividido para A elevado al cuadrado, ¿sí? Ya tengo aquí división de potencias de la misma base. Debo mantener la base, restar exponentes. 4 menos 2, 2. Es decir, A elevado al cuadrado. Y ahora tomo la letra B. B al cubo dividido para B. Como no son los mismos exponentes, tengo que aplicar la división de potencias de la misma base. Mantengo base, resto exponentes. 3 menos 1, sí, porque esta vez se entiende que tiene exponente 1. 3 menos 1, 2. Listo, ya me quedé así es el resultado, pero aquí un detalle. Como tengo un polinomio, tengo un monomio, ¿sí? Este término es un monomio, ¿sí? Y tiene letras, no necesito escribir aquí el 1 como coeficiente. ¿Sí? Recuerda que no es necesario escribir 1 cuando es el coeficiente de un término en álgebra. Simplemente queda a cuadrado o b cuadrado. Listo, vamos al último término. Pongo más y realizo la división. 15 dividido para 5, eso es igual a 3. Voy con la letra A. A al cubo dividido para A cuadrado. Mantengo la letra A. Resto exponentes, 3 menos 2, 1. No requiero poner ese 1. Y voy con la letra B. B al cuadrado dividido para B. Mantengo la base B. Resto exponentes, 2 menos 1, 1. No requiero poner el 1. Y listo. Termino ahí entonces el proceso. Aquí terminaría entonces ya la factorización. Fíjate nuevamente que tengo entonces como resultado dos factores, ¿sí? El primer factor es este monomio y el segundo factor es todo este
polinomio. Revisamos mentalmente que todo esté bien. Si yo multiplico este monomio por cada uno de los términos del polinomio con la propiedad distributiva, debo obtener este polinomio. Mira, 5 por 2, 10, a cuadrado b. Perfecto. Más por menos, menos. 5 por 1, 5. A cuadrado por a cuadrado, a la cuarta. B por b cuadrado, b al cubo. Perfecto. Y al último, más por más da más. 5 por 3, 15. A cuadrado por a al cubo. B por b, b al cuadrado. Perfecto. Finalmente, dentro del paréntesis te das cuenta que ya no puedes seguir factorando, ¿sí? Porque el factor común numérico sería el 1, porque aquí ya tengo el 1. Siempre que aparezca el 1 dentro del análisis, y el factor común numérico será el 1. No necesitas hacer nada más. Y tampoco hay repetición de letras. Entonces está aquí lista la factorización de este polinomio. Realicemos la factorización de este cuarto ejercicio. Tengo el polinomio 16y cuadrado menos 12x a la cuarta más 24y al cubo z. Bien, entonces tengo un polinomio con 3 términos. Voy primero a calcular, si es que hay la posibilidad, desde luego, el factor común numérico. Para ello, entonces, me fijo en los coeficientes de los términos. Tengo el 16, tengo el 12 y tengo el 24. Entonces, claro, a primera vista no hay un número que se repita en los 3 términos, pero cuando pasa eso, recuerda que debes calcular el máximo común divisor entre el 16, el 12 y el 24. Bueno, aplicando la técnica que he venido haciendo en los anteriores ejercicios, entonces reviso el menor número aquí, el 12. Ahora reviso si los otros números se pueden dividir exactamente para 12. 24 dividido para 12 es igual a 2. Cumple con la condición. El problema lo tengo aquí. 16 dividido para 12 no me da un resultado exacto. El resultado sería un decimal. ¿Qué concluyo con eso? Que el máximo común divisor no puede ser el 12 y por lo tanto tiene que ser un número menor que 12. Al menos ya tengo una idea. Entonces busquemos el número más alto, ¿sí?, que divida a estos 3 números, sabiendo que tiene que ser menor que 12. ¿Sí? Haciendo el análisis, entonces, ese número tiene que ser el 4. Y vamos a analizarlo brevemente. Si los 3 números, como son pares, entonces se pueden dividir para 2, pero no ser el número más alto. ¿Sí? El siguiente sería el 4. Y este tiene que ser porque el siguiente, por ejemplo, tendría que ser el 8. El 8 sí divide al 16 y al 24, pero no le divide exactamente al 12. ¿Sí? Entonces, mira, con esto ya podemos identificar que el máximo común divisor es el 4. ¿Sí? Pongo aquí entonces el 4 y ahora voy con el análisis del factor común literal. Vamos a ver las letras. Veo que hay 3 letras presentes en todo el polinomio, la x, la y la z. Entonces hago el análisis. ¿Qué pasa con la letra x? La letra x solo está presente en el segundo término. Como no está presente en todos los términos, no forma parte del factor común. Perfecto. ¿Qué pasa con la letra y? Siempre voy en orden alfabético para no olvidarme de ninguna letra. Tengo aquí y al cuadrado, y a la cuarta y y al cubo. Observo que la letra y sí se repite en los 3 términos del polinomio, por lo tanto la letra y sí tiene que formar parte del factor común. Y ahora analizo el exponente. Debo determinar el menor exponente con el que aparece la letra y en los términos del polinomio. Aquí tengo y cuadrado, y a la cuarta, y al cubo. Aquí tengo la letra y con el menor exponente, y al cuadrado. Entonces pongo aquí y al cuadrado. Finalmente me queda la letra z que tengo aquí, pero esa letra solo está presente en el tercer término. Entonces, como no se está repitiendo, la letra z no forma parte del factor común. Entonces, este es el factor común, 4y al cuadrado, que como hemos visto en todo este grupo de ejercicios, hemos tenido un factor común, tanto numérico como literal. Bien, a continuación abro paréntesis y ahora empiezo a hacer las divisiones. Cada término del polinomio divido para el factor común. Y vamos despacio. Primero, coeficientes. 16 dividido para 4, eso es igual a 4.
y cuadrado dividido para y cuadrado sería igual a 1, porque tengo exactamente lo mismo en el numerador y denominador, o dividendo y divisor, como tú le quieras ver. Por lo tanto, aquí queda el 4. Menos, pongo aquí menos. Voy con el segundo término, empiezo la división, nuevamente coeficientes. 12 dividido para 4, eso es igual a 3. Voy con la letra X, esta X, acá no tengo X, no tengo con qué dividir, entonces simplemente la copio. Y ahora la letra y a la cuarta dividido para y cuadrado. Mantengo la base y, resto exponentes porque son diferentes. 4 menos 2, eso es igual a 2. Esta ya sería la respuesta, 3xy cuadrado. Finalmente, tengo más, aquí pongo más. Divido este término para el factor común. Empiezo con los coeficientes. 24 dividido para 4, eso es igual a 6. Voy con la letra y al cubo dividido para y cuadrado. Entonces mantengo la base, que es la letra y, resto exponentes. 3 menos 2, 1. No necesito escribir el 1, se queda la y. Y finalmente tengo la letra z. Esta letra z no tengo con qué dividir porque aquí no hay z, entonces simplemente la copio. Cierro el paréntesis y con esto tendría ya el resultado de la factorización. Nuevamente tengo dos factores, recuerda estos detallitos, ¿sí? Este es el primer factor, 4y cuadrado, y todo este polinomio, 4 menos 3xy cuadrado más 6yz, y todo esto es el segundo factor. Reviso que en este paréntesis, este polinomio, ya no puedo factorar nada más, ¿sí? Porque no se repiten letras. Mira los coeficientes, 4, 3 y 6. El número más alto que les divide a todos solo puede ser el 1. No tengo otra opción. Eso verifica que estuvo bien calculado el máximo común divisor. Y bueno, si realizaríamos la operación de multiplicar con la propiedad distributiva, nos daría como resultado este polinomio. Con ello, entonces, hemos logrado la descomposición en factores de este grupo de polinomios.